Roma, un nombre que, solo al pronunciarlo, parece hacer vibrar la historia. Durante siglos, fue el corazón de un imperio que dominó el mundo conocido. Pero entre todas las maravillas nacidas de su ambición, templos, acueductos, foros y palacios, hay una que se levanta por encima de todas: el Coliseo, una estructura tan perfecta, tan imposible, que incluso hoy sigue dejando sin palabras a ingenieros y arquitectos. Y pensar que todo comenzó con fuego. En el año 64 después de Cristo, un terrible incendio arrasó Roma. Durante 6 días, las llamas devoraron barrios enteros, templos, viviendas, todo. El caos se extendió y el humo oscureció el cielo. ¿Y quién fue el principal sospechoso? El propio emperador Nerón. Se decía que había ordenado incendiar la ciudad para reconstruirla a su gusto, y que, mientras ardía, cantaba acompañado de su lira. No hay pruebas de que eso fuera cierto, pero lo que sí sabemos es que, sobre las ruinas, levantó su palacio más ambicioso, la Domus Aurea, la Casa Dorada. Era una joya de la arquitectura imperial. Lagos artificiales, jardines privados, estatuas bañadas en oro, un oasis de lujo en medio de la miseria del pueblo. Para los romanos fue una humillación. Mientras la mayoría vivía entre cenizas y hambre, el emperador se rodeaba de mármol, perfumes y banquetes. Aquel exceso se convirtió en el símbolo del abuso y la decadencia imperial. Y cuando Nerón murió, el pueblo no derramó ni una lágrima. Tras la muerte, Vespasiano subió al poder y fundó la dinastía Flavia. A diferencia de su predecesor, no quería pasar a la historia como un tirano, sino como un hombre del pueblo, y tomó una decisión cargada de simbolismo. Donde antes se extendía el lago privado de Nerón, mandó drenarlo por completo y construir allí un anfiteatro público. Ya no sería un espacio para el placer de un solo hombre, sino para el disfrute de decenas de miles de ciudadanos. Un regalo para Roma, un gesto político y, sobre todo, una declaración de poder. Vespasiano sabía exactamente lo que hacía. El Coliseo no se construyó solo para impresionar, sino para borrar el recuerdo de un emperador odiado y sustituirlo por el símbolo de una Roma renovada, fuerte y unida. La propaganda estaba servida. Donde antes hubo lujo, ahora habría espectáculo. Donde antes hubo arrogancia, ahora habría pan y circo. Era el año 72 después de Cristo, y el sueño del anfiteatro Flavio acababa de comenzar. Roma entera hablaba del nuevo proyecto del emperador. Un anfiteatro público, tan grande que nadie creía que pudiera levantarse. Algunos lo llamaban locura, otros el renacer de la ciudad. Pero Vespasiano estaba decidido. El Coliseo sería la joya del imperio. Primero, hubo que vaciar el enorme lago artificial que Nerón había hecho construir para su Domus Aurea. Durante semanas, se trabajó sin descanso drenando el agua, abriendo canales y allanando el terreno. Allí, donde antes se reflejaban las columnas doradas del palacio del tirano, comenzaron a excavarse los cimientos, tan profundos como los túneles de una mina. Los ingenieros romanos sabían lo que hacían. Eligieron el travertino de Tívoli, una piedra clara, resistente y fácil de tallar. Cada bloque, perfectamente cuadrado, pesaba varias toneladas. Fueron transportados hasta Roma en carros tirados por bueyes y después alzados con grúas de madera manuales. Nada de maquinaria moderna, ni acero, ni hormigón armado, solo músculo, ingenio y geometría. Miles de hombres trabajaban bajo el sol, obreros, esclavos, canteros, herreros, arquitectos.
El sonido de martillos y sierras llenaba el aire. Los andamios se alzaban como bosques de madera frente al cielo de Roma. De día y de noche, la ciudad entera vibraba al ritmo de la construcción. Pero el verdadero secreto del Coliseo no estaba solo en la fuerza de sus materiales, sino en el cerebro de su diseño. Los romanos dominaron el arte de los arcos y las bóvedas. Cada arco transmitía el peso al siguiente, creando un sistema modular, ligero y sólido al mismo tiempo. Esta fue la clave. Podían construir rápido, alto y estable. El exterior se levantó en travertino, unido con grapas de hierro. El interior, en cambio, combinaba toba y ladrillo, materiales más ligeros. Era una mezcla perfecta de solidez y eficiencia, y lo más asombroso, solo tardaron 8 años. Cuando Tito, hijo de Vespasiano, inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo Roma, no podía creerlo. Un edificio así, tan colosal, había surgido en menos de una década. El día de la inauguración fue un acontecimiento histórico. Dicen que los festejos duraron 100 días seguidos. Miles de animales fueron sacrificados, se organizaron combates, espectáculos y desfiles. El pueblo aclamaba a su nuevo emperador, porque el Coliseo no era solo piedra, era un mensaje. Roma construye lo imposible. Cuando las puertas del Coliseo se abrieron por primera vez, Roma contuvo el aliento. Ante los ojos del público se alzaba una estructura gigantesca, una elipse de piedra capaz de albergar hasta 70.000 personas. Nadie había visto nada igual. 100 arcos de entrada, pasillos, gradas, corredores, todo perfectamente ordenado. Era una máquina pensada para mover multitudes. ¿Sabías que el Coliseo podía llenarse o vaciarse en apenas unos minutos? Los romanos sabían muy bien cómo manejar una multitud. Los romanos inventaron los vomitoria, pasillos radiales que dirigían el flujo de gente sin atascos. Cada entrada estaba numerada y cada ciudadano tenía asignado su lugar según su rango social. Los senadores y nobles se sentaban en la parte baja, cerca de la arena. Más arriba, los caballeros y ciudadanos libres. Y en la zona más alta, las mujeres, los esclavos liberados y el pueblo llano. Era el reflejo perfecto del orden de Roma. Hasta el entretenimiento tenía jerarquía. En el centro, la arena. Una plataforma de madera cubierta con una gruesa capa de arena fina, de ahí su nombre, que absorbía la sangre y los restos de los combates. Debajo, oculto al público, se extendía un mundo subterráneo, el hipogeo, un laberinto de túneles, jaulas y pasillos donde esperaban los gladiadores, los animales salvajes y los decorados móviles. Desde allí, se elevaban mediante ascensores manuales y trampillas retráctiles, que hacían aparecer de repente tigres, leones o prisioneros condenados. Imagina el rugido de un león emergiendo del suelo, el público gritando, los tambores retumbando y los gladiadores preparándose para luchar hasta la muerte. Por la mañana se celebraban las venaciones, las cacerías. Bestias exóticas traídas de África y Asia, tigres, elefantes, panteras, cocodrilos, eran enfrentadas entre sí o contra cazadores armados. Roma mostraba así su dominio sobre el mundo. Si los emperadores podían traer las fieras más peligrosas a sus pies, también podían dominar a cualquier enemigo. Al mediodía llegaba el turno de las ejecuciones públicas. Los condenados eran arrojados a las bestias o forzados a representar mitos trágicos. Morían entre gritos y aplausos. Era brutal, pero para los romanos era justicia y espectáculo a la vez. Y por la tarde, el plato fuerte, los gladiadores, hombres entrenados para luchar, algunos esclavos, otros prisioneros de guerra, y también muchos voluntarios que buscaban fama y fortuna.
Combatían según reglas muy precisas, con distintos tipos de armaduras y estilos. Los tracios con sus pequeños escudos curvos, los murmillos con cascos decorados, los retiari con redes y tridentes. Cada golpe era coreografía, cada herida un drama. El público rugía, y cuando uno de los combatientes caía, todos miraban al emperador. El gesto de su pulgar decidía el destino del derrotado, pulgar hacia arriba o hacia abajo. Vida o muerte. Roma entera vibraba al compás de su voluntad. En ocasiones especiales, la arena se inundaba con agua. Sí, literalmente. Se convertía en una cuenca para recrear batallas navales, las famosas naumachiae. Se construían barcos a escala real, se simulaban guerras, y los gladiadores luchaban entre olas artificiales mientras el público enloquecía. Nada en el Coliseo era improvisado. Todo estaba pensado para deslumbrar, controlar y mantener al pueblo distraído. Pan y circo, decían los emperadores, alimento para el cuerpo y espectáculo para la mente. Una fórmula tan efectiva que mantuvo a Roma en paz durante siglos. A simple vista, el Coliseo impresiona por su tamaño, pero solo cuando lo observas de cerca entiendes su verdadera genialidad. Era mucho más que un edificio, era una obra de ingeniería avanzada, pensada para resistir el tiempo, los terremotos y hasta la furia de las multitudes. Sus dimensiones eran colosales. El anfiteatro medía 189 metros de largo y 156 de ancho. Su altura original alcanzaba casi 50 metros, el equivalente a un edificio moderno de 17 plantas, y podía albergar a unas 70.000 personas cómodamente sentadas, el mayor anfiteatro jamás construido en el Imperio Romano. Y, de hecho, el más grande de la historia. El exterior estaba dividido en 4 niveles superpuestos. Los 3 primeros estaban formados por arcos de medio punto, decorados con columnas de los 3 órdenes clásicos, dórico en la base, jónico en el segundo nivel y corintio en el tercero. El cuarto nivel, en cambio, era una pared sólida con pequeñas ventanas, y un sistema de pilares y vigas donde se sujetaba el gran toldo del estadio, el velarium. El velarium era una auténtica maravilla. Imagina una gigantesca lona que cubría buena parte del Coliseo, manejada por marineros de la flota imperial especialmente entrenados para esa tarea. El sistema de cuerdas, poleas y anclajes era tan complejo que requería la coordinación de más de un centenar de hombres. Servía para proteger al público del sol abrasador o de la lluvia y convertía la arena en un teatro de sombras y luces. Dentro, el diseño era tan eficiente como el de cualquier estadio moderno. Los vomitorios, pasillos y escaleras radiales permitían que decenas de miles de personas entrasen o saliesen en minutos sin desorden. Cada acceso tenía su número grabado en piedra, como las gradas actuales de un estadio. Roma literalmente inventó la organización de masas. La cavea, o graderío, se dividía según el rango social. En la parte más baja, cerca de la arena, se sentaban los senadores y las familias más nobles. Un poco más arriba los caballeros, después los ciudadanos comunes. Y en lo más alto, mujeres, esclavos liberados y plebeyos. El Coliseo era un espejo de Roma. Desde la cúspide del poder hasta la base del pueblo, todos tenían su lugar, pero no todos el mismo privilegio. Bajo las gradas había mucho más de lo que el público veía: almacenes, salas de espera, tanques de agua, cámaras para animales y túneles que conectaban directamente con los entrenamientos o con el hipogeo. Algunos espacios estaban reservados para sacerdotes, músicos y autoridades religiosas. Todo estaba planificado con una precisión casi militar. Y aún había algo más que lo hacía impresionante:
su resistencia. El secreto estaba en la estructura interna, una red de bóvedas de cañón y arcos cruzados que distribuían el peso y absorbían las vibraciones. Por eso, a pesar de terremotos, guerras y saqueos, el Coliseo sigue en pie casi 2000 años después. En su época de esplendor, debía de ser un espectáculo incluso sin los combates. Mármoles blancos cubrían las gradas, estatuas adornaban los pasillos, y los perfumes e inciensos ayudaban a disimular el olor de la sangre. El aire olía a sudor, hierro y victoria. Y cuando las trompetas sonaban, Roma entera contenía la respiración. Ningún imperio es eterno. Y aunque el Coliseo parecía invencible, también él empezó a sentir las grietas del tiempo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, el rugido de la multitud fue apagándose poco a poco. Los últimos combates de gladiadores se celebraron bajo el emperador Honorio a comienzos del siglo V. Después, silencio. Roma ya no era la Roma de antes. El coste de mantener los juegos era altísimo y las prioridades del imperio habían cambiado. Además, una nueva fe se expandía con fuerza, el cristianismo, y con ella, la idea de que los espectáculos sangrientos eran una ofensa a Dios. Lo que antes fue orgullo se convirtió en vergüenza. La arena del Coliseo, una vez símbolo de gloria, se transformó en un recuerdo incómodo. Poco a poco, el edificio perdió su función original. En la Edad Media, el Coliseo se convirtió en cualquier cosa menos un lugar de espectáculos. Primero fue fortaleza, después refugio para personas sin hogar. Y más tarde, cantera. Sí, literalmente se usaron sus piedras para construir iglesias, palacios e incluso la Basílica de San Pedro del Vaticano. El mármol de los emperadores terminó sosteniendo los templos de los papas. Y por si fuera poco, la naturaleza también quiso dejar su huella. Los terremotos de 1349 y de los siglos posteriores provocaron el derrumbe de secciones enteras. Las ruinas fueron engullidas por la vegetación. Hiedra, flores y plantas exóticas crecían entre los arcos. Durante siglos, el Coliseo fue un jardín salvaje en medio de Roma. De hecho, en el siglo XVI llegó a convertirse en un auténtico laboratorio botánico, visitado por científicos fascinados con las más de 400 especies de plantas que crecían dentro. Pero incluso entre ruinas, el Coliseo seguía inspirando respeto. Era demasiado grandioso para ser olvidado. En el siglo XVIII, los papas comenzaron a verlo de otra manera, no como un lugar de pecado, sino de martirio cristiano. Se colocó una gran cruz en el centro de la arena y se instauró un Vía Crucis permanente. Desde entonces, el Coliseo empezó a ser protegido, ya no como símbolo del poder imperial, sino como memoria del sacrificio. Durante el siglo XIX, con el auge del Risorgimento, Italia comenzó a reconstruir su identidad nacional y el Coliseo fue elegido como símbolo de unidad. Los trabajos de restauración comenzaron piedra a piedra, arco por arco, devolviéndole parte de su antigua dignidad. Era como si Roma, una vez más, resucitara sobre sus propias ruinas. Hoy el Coliseo sigue en pie, y aunque le falten trozos, su esencia permanece intacta. Cada grieta cuenta una historia. Cada sombra guarda un eco del pasado, y cada visitante, al cruzar sus puertas, revive un pedazo de la Roma eterna. Han pasado casi 2000 años, y aún hoy el Coliseo sigue allí, desafiante, como si se negara a envejecer. Cada año, millones de personas cruzan sus arcos, lo fotografían, lo estudian, lo admiran, sin saber que están respirando el mismo aire que un día oló a hierro, sudor y multitud.
Porque el Coliseo no ha sobrevivido por sus piedras, sino por su historia. Sobrevivió a guerras, terremotos, saqueos y al paso implacable del tiempo. Y lo hizo porque representa algo más grande que Roma misma, la ambición humana de construir para la eternidad. El Coliseo no fue solo un anfiteatro, fue un espejo del alma romana. Gloria, disciplina, crueldad y belleza en partes iguales. Un lugar donde se mezclaban el arte y la sangre, la ingeniería y la política, la fe y el espectáculo. Todo eso en un mismo espacio. Durante siglos se la temió, se le olvidó, se le destrozó y aún así nunca murió. Renació como símbolo cristiano, luego como emblema nacional y hoy como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Cada piedra sigue en su sitio, como si el tiempo la respetara, consciente de que está frente a una obra que no pertenece a una época, sino a la humanidad entera. Caminar por sus pasillos es escuchar ecos que no se apagan. El rugido de un león, el choque de las espadas, el murmullo de 70.000 voces esperando un veredicto. Roma lo levantó para dominar, pero el Coliseo terminó domando al tiempo. Quizás por eso, cuando uno lo mira hoy, no ve ruinas. Ve memoria, ve el recordatorio de que toda civilización, por grande que sea, deja su huella no solo en la piedra, sino en lo que inspira. El Coliseo no es antiguo, es eterno.